Cuando enfrentamos los retos de la vida, ¿cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Sabes manejar el estrés? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Sabes tomar decisiones? Asegura tu mente. La salud mental no es un estigma o un tabú, es una necesidad. Asegura tu mente con la psicóloga Adriana Rojas, solo en hsradio.com. Valoramos la vida. Aquí estamos de vuelta en otra entrega de Asegura tu mente a través de hsradio.com. Valoramos la vida. Esta cita con la salud mental, por supuesto, con nuestra invitada de cabecera, nuestra experta de cabecera, la doctora Adriana Rojas, a quien le damos la bienvenida. Adriana, bienvenida. Qué gusto tenerte siempre por acá en Asegura tu mente. Un saludo muy especial para la amable audiencia. Felicitarlos por estar conectados con HS Radio, Valoramos la Vida, y siempre trayendo temas de interés que impacten la salud física y mental de nuestra audiencia. Así es, la invitación es para que se queden con nosotros porque hoy hay un tema muy interesante. Hoy estaremos hablando de la gestión del estrés en esta secuencia, en este ciclo que le hemos venido entregando a todos nuestros queridos oyentes en el transcurso de estos días asociados a la salud mental, pero fundamentalmente hablando de somos generadores de violencia en este nuevo episodio que es justamente gestión del estrés. Bueno, Adriana, precisamente, ¿qué es el estrés? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cuál es el concepto fundamental? El estrés se ha vuelto un término muy usado en nuestra cotidianidad. A veces no reconocemos qué es. Es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es una respuesta normal frente a un desafío o a una demanda. Es decir, cuando una persona siente que está pasando por un momento altamente demandante, que considera que no cuenta con los recursos para afrontarlo, viene la respuesta de estrés. Entonces, pequeños episodios de estrés pueden ser positivos como cuando uno siente que está corriendo peligro y la respuesta del estrés te da energía para poder subsanarlo. El estrés agudo es el que más se experimenta y se produce a raíz de las exigencias que nos imponemos a nosotros mismos o a los demás. Por ejemplo, tenemos una presentación o tenemos que hacer una exposición o tenemos que hacer una entrega y sentimos un poquito de reacciones en nuestro cuerpo donde nos sentimos con más energía, y está relacionado precisamente con que nuestro cerebro reconoce que esto para nosotros es importante y nos da unas respuestas fisiológicas que hacen que respondamos con mayor habilidad ante estas situaciones. Entonces, por eso nos sentimos excitados. A veces presentamos tensión muscular, dolores en la cabeza, tensión en la espalda, afecciones digestivas como diarrea, estreñimiento, dolor abdominal y alteraciones en el sistema nervioso como taquicardia, náuseas, presión sanguínea elevada y sudoración. ¿Por qué ocurre esto? Porque se empiezan a disparar una serie de respuestas hormonales, dentro de las que está nuestra famosa adrenalina, la que hace que aumente la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial y aumenta los suministros de energía. Y una hormona muy famosa y muy reconocida que es el cortisol, que es la llamada hormona del estrés, la que hace que aumenten los azúcares, la glucosa en el torrente sanguíneo, mejora el uso de la glucosa en el cerebro y aumenta la disponibilidad de sustancias que reparan los tejidos. El cortisol también limita las funciones que serían no esenciales o perjudiciales en una situación de lucha o huida. Altera las respuestas del sistema inmunitario, suprime el sistema digestivo, el sistema reproductor y los procesos de crecimiento. En resumen, ¿qué significa esto? Que nuestro cuerpo, al percibir que estamos pasando por una situación muy fuerte, ¿sí?, se activa para que nosotros tengamos la mejor respuesta. Cuando hablamos de todo lo que hace el cortisol, por ejemplo, vamos a sentir
que cuando estamos en situaciones muy estresantes, por ejemplo, nos dan ganas de comer. Y es precisamente porque el cortisol lo que hace es decir, estamos en peligro, necesitamos energía, y eso es una forma de activar que nos preparemos para que estemos frente y podamos atacar o afrontar esa situación altamente estresante. Y haciendo aquí un pequeño paréntesis antes de continuar, hoy en día, Adriana, vemos que nos estresamos muy fácil, ¿verdad? Es un común denominador casi en toda la población, estar estresado por X o Y razón. Y esto conlleva a otra serie de situaciones que de no saberse manejar, pues pueden empeorar. Sí, claro. Más adelante vamos a ver que existe el estrés positivo y que hay unos beneficios, pero que también si nosotros día a día estamos experimentando estrés, es decir, que vamos a hacer que permanentemente esta adrenalina y este cortisol se activen, va a hacer que empiece a generar unos daños en nuestro sistema nervioso central y en algunos órganos, y también en nuestra salud mental. Entonces, ya ahí es cuando hay un estrés crónico, situaciones permanentes que no sabemos afrontar, y nuestro cuerpo, como lo hablábamos en capítulos pasados, nos habla y con todas esas respuestas que nos muestra nos está diciendo, oye, haz algo porque necesitamos ayuda. Así que oído, por favor, eso es supremamente importante porque estamos hablando de nuestra salud. Y pues la idea es esa, que podamos estar bien de salud constantemente. Y justamente, Adriana, ¿cuáles son los beneficios del estrés positivo? Y aquí nos vamos a enterar de algo que no conocíamos. Yo personalmente no lo sabía. No sabía que existía el estrés positivo. Sí, se le reconoce como eustrés y se toma como positivo, ya que todas estas respuestas que desarrolla nuestro cuerpo nos estimulan para afrontar determinados problemas, saca nuestro lado más creativo, hace que demos un paso adelante y respondamos de una forma eficaz y eficiente a las situaciones que nos someten a estrés. Entonces, precisamente a veces cuando tenemos una actividad que nos gusta, pero que nos estresa porque queremos tener nuestro mejor desempeño, ahí nuestro cuerpo se activa, entonces vemos que tenemos más energía, nos ponemos más alerta y creíamos que no lo íbamos a lograr y no sabemos de dónde sacamos las fuerzas y la creatividad y la energía para responder, y es precisamente por esa respuesta de estrés favorable. ¿Qué beneficios tiene? Nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos, estimula y nos ayuda a una resolución directa del problema que se nos plantea. Nos encontraremos con más energía y vitalidad, que nos ayuda en el desarrollo de actividades físicas beneficiosas para la salud. También nos hace ser más productivos y proactivos ante las tareas y actividades, tanto laborales como domésticas. Nos ayuda a ser más creativos en la manera de afrontar las tareas. Hace que estemos más alerta para una respuesta más rápida en nuestro entorno laboral o escolar. La estabilidad emocional se consigue mucho mejor con un estrés positivo, ya que positiviza nuestra actitud y nos ayuda a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos. Doctora Adriana, pues yo quiero aprovechar para hacer una pregunta alrededor del estrés, y es una pregunta que muy frecuentemente nos hemos hecho con algunos conocidos, y es que nos estresa la situación laboral, la situación de orden público, la situación política de nuestro país, de los otros países, las guerras en Europa. Yo no sé hasta dónde nuestro constructo colombiano, para situarnos en nuestra idiosincrasia, allá es más bien una falta como de herramientas para asumir esas dificultades que realmente las vamos a tener. Nadie tiene la vida color de rosa como en los cuentos de que vivieron felices para siempre, sino que todo es una dificultad permanente. Si la gente es exitosa, tiene que vivir con unas dificultades para mantener el éxito. Si no lo tiene aún, bueno, puede hacer que no lo tenga, pero aún para mantenerse, trabajar, etcétera, son un montón de cosas que influyen en la vida, en la sociedad, y ahora llegamos a casa con los hijos, con otras realidades y con otras dificultades que se suman a ese estrés. ¿Qué tan vulnerables estamos siendo los adultos y qué tanta vulnerabilidad estamos transmitiendo a los hijos para que ese pensamiento o esa actitud de no resiliencia perdure? Bueno, Daniel, te cuento que te adelantaste a la pregunta número 3, que es ¿cuáles son los factores de riesgo del estrés? Entonces, es importante que reconozcamos que nuevamente el estrés es positivo porque lo que hace es generar unas respuestas fisiológicas que nos van a ayudar a afrontar, pero que también podemos tener una vulnerabilidad.
Cuando hablas de los niños, ¿cuál es la vulnerabilidad? Que muchas veces papá y mamá, en modo amor, evitan que los chicos se afronten situaciones que para ellos consideraríamos que son retos, ¿sí? Tomar decisiones, resolver sus conflictos en el entorno escolar. Muchas veces papá y mamá dicen, es que yo no quiero que mi hijo sufra, yo siempre quiero que mi hijo sea feliz. Y entonces estamos evitando que ellos tomen decisiones, que desarrollen resiliencia y que aprendan a resolver sus propios conflictos. Y por eso es que después encontramos adolescentes y jóvenes que, como tú lo dices, ante ciertos eventos se muestran muy vulnerables y es cuando se desarrolla ansiedad, conductas autosuicidas y otras cosas. Por otro lado está también el tema que tú dices que ahora como estamos hiperconectados y sabemos qué está pasando en Rusia, en México, en el Polo Sur, toda esta descarga de información hace que efectivamente nuestra salud mental se vea vulnerable, y por eso es que nosotros tenemos que aprender a hacer desconexión y también a generar conciencia que nosotros no tenemos el control de todas las situaciones. Y no es sano escuchar tanto tiempo noticias, ¿sí? Y desafortunadamente muchos medios de comunicación se centran en mostrarnos lo negativo. Las malas noticias. Sí, y eso hace obviamente que nosotros tengamos una sensibilidad y nos preocupemos pues por cosas que antes otras generaciones no se preocupaban porque los medios no las registraban de manera inmediata. Entonces ahí es importante como concluir, uno, la invitación a papá y a mamá a preguntarles qué están haciendo para que sus niños vayan desarrollando habilidades para afrontar situaciones estresantes. Cada persona tiene una gama diferente de percepción. Yo siempre coloco el ejemplo de quien tiene que ir a dar una conferencia o a exponer. Hay personas que lo hacemos, de pronto sí sentimos un poquito de que nos salta el corazón, pero es de una emoción positiva, que es el estrés. Sí, chévere, que es, oye, lo voy a hacer y estoy feliz de hacerlo. Nos mueve a hacerlo mejor. Sí, exactamente. Como hay otras personas que sí empiezan a experimentar una serie de sensaciones, como que les salta el corazón, que creen que se van a desmayar, empiezan a tener algunas respuestas gastrointestinales, y es porque para ellos sí lo perciben como altamente estresante, consideran que van a estar en riesgo y que no van a dar lo mejor. Entonces, de cada situación, cada persona tiene una percepción, aunque hay situaciones mucho más estresantes que otras. Por ejemplo, si una que fue altamente estresante y impredecible fue el tema del coronavirus. Hay otras que son también importantes y significativas, como la pérdida de un ser amado, una ruptura amorosa, una infidelidad, la pérdida de un empleo, ser víctima de un hecho de violencia. Sí, ese tipo de situaciones sí hacen que sean inesperadas y que muy posiblemente no contemos con los recursos psicológicos para afrontarla. Estamos conversando con Adriana Rojas y ese interesante tema, gestión del estrés. Pero Adriana, ¿qué otros factores de riesgo existen en torno al estrés? Porque la idea es que podamos entender cada vez más esto. Es interesante que algunos estudios señalan que las personas más introvertidas, que se denominan tímidas y con mayor sensibilidad, son más propensas a sentirse abrumadas ante situaciones estresantes. Asimismo, al ser más cerradas, sufren más presión y la sensación de descontrol. Otro es la predisposición a padecer de ansiedad. Hay individuos que por sí tienden a ser ansiosos e inquietos, y ello incrementa sus niveles de estrés. En el próximo episodio vamos a ahondar sobre el tema de la ansiedad, porque de acuerdo a lo que se ha identificado en el mundo, cada vez más personas están reportando sintomatología de ansiedad, que se caracteriza porque tenemos respuestas fisiológicas y emocionales muy intensas, generalmente pensamientos frente al futuro catastróficos, negativos, y que están afectando muy fuerte el desempeño y el desarrollo de la persona en sus diferentes aspectos. La autoinfluencia, que se refiere a la manera de interiorizar las situaciones y digerirlas. Muchas veces
cuando a una persona le ocurre una situación estresante, lo toma como algo personal o como decir yo soy la persona más de malas, a mí no me funcionan las cosas, nada me sale bien. Y eso hace que tenga ese autodiálogo negativo a que tienda a desarrollar un nivel de estrés más intenso. También el tema de las rutinas y de los hábitos. Muchas veces, y aquí también lo hemos hablado, que nosotros tenemos que tener apertura para los cambios. Y hay personas que son muy renuentes a experimentar cambios en su entorno escolar, en su entorno laboral, y eso hace que sean más vulnerables a que se den situaciones y respuestas del estrés. Y aquí viene algo supremamente importante, así que mucha atención. ¿Cuándo el estrés es peligroso? ¿Cuándo se nos puede salir de las manos, Adriana? Cuando el estrés es crónico, nuestro cuerpo está permanentemente en alerta, incluso cuando ya no hay peligro. Entonces no sé si tú has conocido personas que se sobresaltan con mucha facilidad y ponen como les contaba, que hay una respuesta hormonal, ¿sí?, por parte de la adrenalina y el cortisol. El estar exponiendo nuestros órganos a estas descargas permanentes de estas hormonas empieza a generar problemas de salud. Entonces les voy a comentar algunos, que son la presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión y ansiedad, problemas de la piel como acné o eczema, problemas menstruales. Si usted ya tiene algunas de estas condiciones de salud, pueden estar relacionadas con estrés crónico. También hay otros signos que es importante prestarles atención. En el estrés hay respuestas fisiológicas y también emocionales. Entonces es importante, como lo hemos venido reiterando en los capítulos, que aprendamos a escuchar y a observar a nuestro cuerpo. Si presentamos algunos de estos signos: diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores frecuentes en cualquier parte del cuerpo, dolores de cabeza, migraña, falta de energía, de concentración, problemas sexuales, tensión en el cuello o la mandíbula, cansancio, problemas para dormir o dormir demasiado, malestares en el estómago, interés, deseo de consumir alcohol o drogas para relajarse, pérdida o aumento del peso. Y hay algo que también es llamativo, y es que generalmente cuando nosotros pasamos por estos momentos de estrés nos dan muchas ganas de comer dulces y alimentos altamente calóricos como grasas. Entonces es cuando nos dan antojos de hamburguesas, perros calientes, chocolate. Y es, sí, quiero ir a comerme un brownie, un helado, una torta, porque precisamente es esa hormona del cortisol que te está diciendo, oye, necesitas energía. Cuando estamos estresados no nos van a dar ganas ni de lechuga, ni de brócoli, ni de ensalada. Y ahora bien, cuando uno está en esos estados de estrés, no necesariamente la persona tiene que estar, digamos, eufórica o de pronto alterada, o puede estar de pronto hasta aparentemente calmada. Sí. Pero en su interior está estresada y busca este tipo de desfogues, como salir inmediatamente a buscar qué comer. Exactamente, entonces muchas veces nos pasa eso, que cuando tenemos que presentar un informe, un examen, de un momento para otro, tú sientes la necesidad de salir a comer. O es esas personas que dicen, no, necesito ir a tomar algo relacionado con bebidas alcohólicas o un café o a fumarme un cigarrillo o en algunos casos pues otro tipo de sustancias. Entonces ahí es que se te empieza a disparar la ansiedad y necesitas activar tu sistema de recompensa a través de alguna de estas sustancias psicoactivas. ¿Cómo gestionamos el estrés? Esta es la otra parte a la que hay que ponerle mucha atención, porque aquí es donde tenemos las herramientas que necesitan para poder darle manejo a estas situaciones. Bueno, es importante reiterar que como el estrés es una respuesta normal que genera nuestro cuerpo, lo que tenemos es que empezar a generar conciencia sobre cuáles son las situaciones que nos están detonando el estrés. Entonces, si es lo que decía Daniel, escuchar tantas noticias, la incertidumbre política, mi desempeño laboral, mis relaciones familiares, para que yo pueda encaminar cuáles son las acciones, cómo voy a afrontar esa situación. Entonces es importante que yo me tome un tiempo, como lo hablamos en los episodios de inteligencia emocional,
que Sí. reconozca qué mensaje nos está trayendo el cuerpo y definamos cuáles son esas situaciones que están generando ese tipo de respuestas emocionales, fisiológicas, para que podamos empezar a solucionar y resolver eso. Entonces, por ejemplo, en el caso que me está generando mucha afectación escuchar tantas noticias, pues hay que hacer autorregulación de esa parte. Si es que tengo conflictos de pareja, pues tengo que buscar alternativas dirigidas a solucionar. Si es que tengo miedo a que voy a perder el semestre o que me voy a tirar el año, pues tengo que pensar qué estrategias podría implementar para ver cómo resuelva esa situación. Por otro lado, el tema de fortalecer nuestros hábitos de autocuidado. Recordemos que no hay salud sin salud mental. Entonces también tenemos que revisar cómo está nuestra dieta. Algo que no les he comentado en otros capítulos y que hoy preparando este capítulo me parece muy importante, y es enfatizar en la dieta. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una ingesta muy alta de sustancias psicoactivas, de alimentos altamente calóricos y de dulces, ¿sí? Nosotros estamos sobrecargando nuestro intestino. Y resulta que muchas de las hormonas que nos hacen generar bienestar, que son las llamadas hormonas de la felicidad, pues necesitamos de un correcto funcionamiento de nuestro intestino para que se puedan producir. Entonces a veces vemos que hay mucha gente que dice, pero yo no entiendo por qué no me siento bien si yo estoy juicioso, meditando, bueno, haciendo una serie de cosas, pero si no lo acompañamos de una dieta saludable, no vamos a tener un buen estado emocional. Entonces, eso es importante que tengamos y revisemos nuestra alimentación. Lo que hemos hablado, evitar el consumo de sustancias psicoactivas, sean legales como el alcohol, el cigarrillo, las bebidas energizantes, las bebidas oscuras. Hay que hacer un uso y una autorregulación frente a eso, especialmente que no las consumamos en las tardes porque nos puede generar insomnio, y el insomnio altera pues el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, también nos hace sentir cansados, agotados, sin energía, y no permite que muchos procesos que son importantes para nuestra salud se desarrollen. Está de moda y ahora se habla mucho de la conexión con el aquí y el ahora, ¿sí? Cuando nosotros nos estresamos, que vienen ocasionalmente las respuestas ansiosas, nosotros estamos empezando a conectarnos con el futuro, pero de una manera catastrófica. Y prácticas que son importantes para evitar precisamente la ansiedad o afrontarla es las técnicas de relajación. Es muy importante que aprendamos a hacer meditación, aprender a respirar, algo que parece que es muy obvio, como el tema de las emociones, pero muchas veces nosotros no sabemos respirar, no lo estamos haciendo constantemente. Cuando nosotros vivimos muy agitados, no le estamos permitiendo a nuestro cuerpo cargarse lo suficiente de oxígeno. Entonces, por eso es importante que nosotros de manera organizada establezcamos unos horarios. En la mañana saquemos tiempo para meditar, para respirar. Al final de nuestra jornada, en la mañana lo podemos hacer, al iniciar nuestra jornada en la tarde, sí, hacer una serie de ejercicios de manera que esto nos ayude a tomar oxígeno, mantenernos hidratados. Esto va a ayudar a que nuestro cerebro funcione mejor. También, como lo sugeríamos en los capítulos de inteligencia emocional, llevar un diario sobre nuestros pensamientos y también que escribamos las cosas bonitas de nuestra vida. ¿Cómo se ha perdido esta bonita costumbre, sí, verdad? Que se hablaba del diario de la gratitud, ¿sí? Que es tomar un tiempo para decir qué es lo bueno que tengo, por qué quiero agradecer, porque muchas veces en nuestro día a día estamos luchando por los logros laborales, académicos, por cumplir ciertos estándares, y se nos olvida lo que tenemos en este momento. Entonces la salud, la vida, mi familia, el trabajo que tengo, sí, que de pronto no es lo que quiero en este momento, pero dar gratitud porque este es un escalón para lograr el siguiente logro que quiero. Entonces es importante dentro de esas estrategias
dentro de lo que muchos hombres y mujeres exitosos que dicen que dentro de sus hábitos de la mañana incluyen precisamente la meditación, y dentro de la meditación tener pensamientos relacionados con la gratitud. Otro que hemos hablado y es motivar a los adultos a que dediquen tiempo a desarrollar sus pasatiempos, ¿sí? Siempre tenemos derecho a la recreación, al deporte, a la diversión. Entonces podemos leer, escuchar música, ver un programa, una película favorita. Lo ideal es que por lo menos de 15 a 30 minutos al día desarrollemos una actividad que nos conecte con nuestras hormonas de la felicidad. Fomentar las amistades saludables, hablar con nuestros amigos y familiares, que es lo que llamamos redes de apoyo. Sí. Es decir, que el día que yo esté triste, que me sienta bajoneado, tenga la posibilidad de hablar, comunicarme con una persona. Igualmente, cuando estamos pasando por un momento feliz, que tenga la posibilidad de tener con quien celebrar mis logros. También el sentido del humor. A veces somos como un poquito cuadriculados y es importante que saquemos tiempo para reírnos. Yo soy una de las que diariamente saco entre 5, 15, 10 minuticos para descargar un video de un comediante y leerlo, y eso es parte de mis terapias. Existía una revista, o existe todavía, sino que ya no se compra o ya no se vende tanto como antes, que se llama la revista Selecciones, y una sección que se llamaba La risa remedio infalible. Era una de mis secciones favoritas porque era, dentro de toda la temática y dentro de todo el contenido en la revista, un espacio para eso, para un chiste y para reírse, y eso daba un espacio para entretenerse uno y hacer un pequeño paréntesis, por decirlo así, positivo. Claro que sí, es que nosotros lo necesitamos. A veces consideramos que la risa solamente es de los niños, de los adolescentes y los jóvenes, pero no, o sea, hasta todo el tiempo necesitamos sonreír y reírnos. Hay también terapeutas que se dedican al tema de trabajar risoterapia. Uh-huh. Está la película de Patch Adams que habla de cómo con pacientes crónicos se utiliza la risa como una forma de sanación. Hay muchas maneras de encontrar este tipo de espacios y contenidos que son muy interesantes. Yo podría referenciar uno de un personaje que conocemos todos, que es José Ordóñez, que tiene una sección en vivo en sus redes sociales todos los días a la 1 de la tarde después del almuerzo, o a la hora del almuerzo, que es de solo chistes, pero son chistes con mensaje. Entonces es bien interesante. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, de tarea, revisemos cuáles son los humoristas, comediantes o los sketch que nos gustan y hagamos una lista de reproducción, y cuando nos sentamos tensos la sacamos para revisar. También es importante el tema del servicio a la comunidad. Se ha demostrado científicamente que cuando yo presto mis servicios, participo en voluntariados, ayudo, hay una serie de hormonas que se liberan y nos hacen sentir bien. Organizar y priorizar lo que hay en casa. Muchas veces decimos que estamos estresados porque no tenemos tiempo, porque tenemos muchas cosas por hacer. Entonces se recomienda que el fin de semana uno saque tiempo para organizar lo que va a hacer en su semana. Y por ejemplo, las personas que conviven con otras personas en casa, dividirse en las tareas domésticas, porque hemos visto que una tendencia es que especialmente esto se sobrecarga en las mujeres, en las mamás, y por eso es que las mamás se estresan un poquito. Entonces a veces somos muy duros con las mamás y su estado de ánimo, pero es precisamente porque ellas tienen que trabajar y tienen más responsabilidades que el resto de integrantes de la familia. Entonces los invito para que trabajen en revisar cómo se pueden unificar las cargas y que no quede la responsabilidad de las labores domésticas solo en una persona. También el tema de buscar ayuda profesional. Si no recuerdan los síntomas, ahí queda el podcast para que lo vuelvan a escuchar, y si están presentando este tipo de síntomas, es muy importante que busquen valoración médica y valoración psicológica para que determinen cuál es el nivel de estrés que tienen, si está acompañado de respuestas ansiosas, y que empecemos a atender esa sintomatología.
Ahí está pues entonces cómo gestionar el estrés, las técnicas, las herramientas que nos entrega acá la doctora Adriana Rojas para hacerlo, para hacer las tareas muy juiciosos y así de esa manera gestionar ese estrés que a veces se nos puede atravesar en nuestra cotidianidad. Bueno, Adriana, pues quizás quieras dejar un mensaje al cierre de este espacio el día de hoy, alguna recomendación adicional. Pues lo que siempre les decimos que la información es para la acción. Entonces de estos minutos que tuvimos, tomemos nota cuáles de las recomendaciones vamos a empezar a implementar y convertirlas en un hábito. Muchas veces nosotros tenemos mucha información en redes sociales disponibles sobre el cuidado de nuestra salud y podemos escucharla, pero si no empezamos a implementarla en nuestro día a día y en nuestros hábitos no vamos a encontrar cambios. Y estos no son fórmulas mágicas, ¿sí? Que yo hice hoy ejercicio, hoy escuché algo y ya me va a funcionar, no. Tenemos que hacer que perdure en el tiempo, ser constantes y enfatizar en que si hay una situación conflictiva que está ocurriendo en nuestra vida, tenemos que afrontarla para que podamos avanzar en ese proceso de sanación. ¿Y cómo va esa gran comunidad de psicoinquietos? Bueno, para las personas que quieran conocer más sobre las temáticas que abordo, está disponible en YouTube Psicoinquietos, en Instagram @psicoinquietos y en Facebook la fanpage Adriana Rojas Psicóloga. Entonces ahí estoy atentos a sus mensajes, cuéntenos qué tema les gustaría que tuviéramos, que les compartiéramos y si tienen inquietudes. Recomendadísimo. Entonces ya saben cómo ubicar a la doctora Adriana Rojas. Recientemente acaba de publicar un contenido, ¿verdad? Cómo recuperarse de un fracaso. Sí, lo vamos a tener próximamente. Excelente, ahí está, recomendadísimo. Entonces, @Adriana Rojas. ¿Y? En Facebook. Facebook. Psicoinquietos, @psicoinquietos en Instagram y YouTube. Muy bien. Adriana, muchísimas gracias como siempre. Es un placer tenerte por acá en los micrófonos de HSE Radio. A Pedro, muchísimas gracias por la invitación, al equipo de HSE Radio. Gracias por trabajar en enviarnos mensajes para cuidar de nuestra salud y de nuestra vida y los esperamos para una próxima emisión. La dirección de los contenidos de la ingeniera Andrea Costa y del ingeniero Daniel Alfonso. Yo soy Pedro Andrés Algarra en la presentación y conducción. Sigan en hsradio.com. Visita hsradio.com y escucha Asegura tu Mente, disponible en podcast y en la app HSE Radio. Valoramos la vida.